Bienvenidos. Hoy traemos un material que la verdad se sale un poco de lo normal. Son unos extractos de un libro de Rodrigo Alfaro, se titula Androides, y a ver, hay que decirlo claro desde el principio. Si alguien busca palmaditas en la espalda o frases de estas para una taza de café, pues este no es el sitio. Esto es más bien un manual de combate, un manifiesto para forjar lo que el autor llama una mentalidad a prueba de todo. El subtítulo ya te marca el tono, ¿eh? Un androide no llora, no se queja, no pone excusas, solo factura. Nuestra misión hoy es desmenuzar esta filosofía, que es directa, a veces hasta brutal, y se basa en una premisa muy clara. Si quieres resultados extraordinarios, necesitas medidas extraordinarias. Exacto. Es que el texto te recibe con una advertencia, no con una bienvenida. Se define a sí mismo como una inyección directa a la mente y al alma, y te avisa, te dice que puede quebrarte antes de reconstruirte. Así que nuestro análisis de hoy no va a ser un simple resumen, sino que vamos a intentar entender esa lógica de desconstrucción. El autor no busca motivar, quiere reprogramar. Y eso, claro, implica chocar con muchas ideas que damos por sentadas sobre el éxito. Vale, pues entremos en materia. El libro arranca de una forma muy provocadora. Dinamita dos pilares que casi cualquier otro texto daría por sentados: la motivación y la disciplina. A la motivación la despacha rápido, la llama chispa fugaz, algo en lo que no se puede confiar. Pero lo que me parece más rompedor es su ataque a la disciplina. Argumenta que si la disciplina fuese la solución definitiva, todos los que se apuntan al gimnasio en enero con su plan perfecto, pues serían millonarios. Y la realidad es que la mayoría en febrero ya ha abandonado. Es un punto de partida muy potente, sí, porque subvierte lo que esperas. La disciplina siempre se presenta como el santo grial, ¿no? Lo que el autor propone es que la disciplina, entendida como seguir un plan, solo funciona cuando todo va bien, cuando el objetivo está claro. Pero, ¿qué pasa cuando el plan falla? O cuando el entorno se vuelve un caos y el objetivo parece imposible. Ahí, según el texto, la disciplina se quiebra. Y por eso introduce un tercer nivel, algo superior, la resiliencia. Y para explicarlo usa una metáfora que es muy visual, la del océano. Sí, es muy gráfica. Te pide que te imagines a la deriva, solo, en mitad del océano. La motivación sería ese primer grito de «venga, a nadar con fuerza». Un impulso bueno, que se apaga con la primera ola que te tragas. La disciplina sería el cálculo racional. Vale, la isla está a 10 kilómetros, si nado a 1 kilómetro por hora, llego en 10 horas. Es un plan lógico, funciona, siempre y cuando sepas que hay una isla. Claro, ahí está la clave. El plan se basa en la certeza de que hay un destino, pero el autor te plantea un escenario mucho más crudo. ¿Y si no hay isla? ¿Y si no tienes mapa, ni brújula, ni ninguna garantía de que te vayas a salvar? ¿Qué haces? Suena a pura desesperación, no a una estrategia. Y es justo ahí, en ese punto, donde él sitúa la verdadera resiliencia. No es nadar hacia algo, es nadar para no hundirte. Es esa negativa a rendirte cuando la lógica te dice que está todo perdido. Es seguir dando brazadas en la oscuridad, no por la esperanza de que te rescaten, sino por un compromiso absoluto con no rendirte hasta el final. Como dice el texto, es avanzar sin promesa de victoria. La disciplina necesita un porqué fuera. La resiliencia, para él, es un porque sí que viene de dentro. Entendido el concepto. Es una idea muy potente. Sí, casi existencial, pero también muy abstracta. A ver, si la resiliencia es ese motor, ¿cómo se construye? ¿Cómo se entrena para nadar en un océano sin islas? Supongo que el libro no se queda solo en la metáfora. ¿No? Para nada. De hecho, aquí es donde la filosofía se vuelve súper práctica y específica. Propone un método que él llama innegociable, la cuota diaria. Y es sorprendentemente simple. Correr 5 kilómetros, todos los días, sin excepción. Todos los días. Todos. Llueva, nieve, estés cansado, de viaje, da igual. 5 kilómetros. Pero aclara que el objetivo no es ponerse en forma, ¿verdad? No es un consejo de fitness. Para nada. Él lo llama una meditación activa o incluso una práctica espiritual de guerra. Y aquí está la clave. Lo importante no es correr. Podrían ser 100 flexiones o escribir 1000 palabras. El punto es tener un campo de batalla diario que sea medible donde te enfrentas a ti mismo sin excusas.
y elige correr porque si usas un reloj tipo Garmin o una app, los datos son objetivos. El reloj no miente. O sea que la cuota diaria es como un laboratorio para observar tu propia conversación interna, para ver a tu mente intentando convencerte de que lo dejes. Exactamente. Al principio, el reto es físico, claro, pero el cuerpo se adapta muy rápido. En unas semanas, los 5 kilómetros ya no son un problema para el cuerpo. Y es entonces cuando empieza la guerra de verdad, que es puramente mental. La mente empieza a generar excusas que suenan muy razonables. Hoy has dormido poco, te duele la rodilla, hace frío, mañana corres el doble. El libro lo describe como una lucha entre el espíritu, o sea, la voluntad, y la mente, la máquina de excusas. Cada vez que cumples la cuota a pesar de esa voz, ganas una batalla. Estás entrenando el músculo de decirle a tu propia pereza, te he oído, pero aquí mando yo. Vale, estoy uniendo las piezas. Tienes la resiliencia como el objetivo final y la cuota diaria como el gimnasio donde la entrenas cada día a pequeña escala. Se trata de ir acumulando esas pequeñas victorias contra ti misma. Eso es, a partir de ahí, el libro escala el concepto. Sostiene que cuando te enfrentas a un reto de verdad, uno grande, y flaqueas, lo que te rescata es ese archivo de victorias pasadas. Es poder decirte, si pude con aquello, puedo con esto. Y para ilustrarlo, pone ejemplos de su vida que son, bueno, son bastante extremos. Aquí es donde la filosofía se vuelve más controvertida, ¿no? Porque los ejemplos no son salí a correr aunque estaba un poco cansada. No, no. Son casi cinematográficos y, hay que decirlo, rozan lo temerario. Narra cómo corrió su cuota diaria a las 2 de la madrugada a 35 grados bajo cero en el círculo polar ártico, con lobos aullando de fondo. Vaya. O cómo salió a correr en Noruega durante una tormenta de nieve tan fuerte que las autoridades pedían a la gente que no saliera de casa. O en Dubái, a 45 grados. Un momento. Analicemos esto. Desde fuera suela a una imprudencia que podría haber acabado muy mal. Nadie en su sano juicio recomendaría algo así, ¿no? El libro distingue entre fortaleza mental y deber verne, y una negación peligrosa de la realidad. Es una objeción totalmente válida y el libro, la verdad, no la aborda desde la perspectiva de la seguridad. El autor presenta estos actos como pruebas de un compromiso absoluto. Si nos olvidamos del ejemplo literal, que es un riesgo que no hay que imitar, el principio que intenta demostrar es el de sobreentrenamiento mental. Es una lógica casi militar. Someterte a dificultades extremas para que lo cotidiano te parezca trivial. La idea es que, después de correr en el Polo Norte, la excusa de hoy llueve un poco se vuelve ridícula. Construye lo que llama anclas de dureza. La frase que lo resume es, corriste en el Polo Norte, y ahora vas a detenerte por unos kilómetros con sol y música. Se trata de recalibrar tu percepción del dolor. Entiendo el principio psicológico, aunque los ejemplos sean muy extremos, ¿sí? Estas victorias, entonces, son la prueba de haber asimilado otra idea que parece clave en el libro, que todo tiene un precio. Sí, y critica con mucha dureza a esa mentalidad moderna de quererlo todo gratis o con el mínimo esfuerzo. Y para demostrar que no es teoría, vuelve a usar su propia vida. Y da 2 datos muy concretos. Para conseguir un trabajo muy específico en una empresa que trabajaba para la NASA, aplicó a 2.823 ofertas en LinkedIn. 2.823. Es una cifra que cuesta hasta procesar. La persistencia es increíble. Pero uno podría pensar si no es una estrategia de fuerza bruta, si no habría un camino más eficiente. Podría ser, pero el punto del autor no es la eficiencia, es la voluntad. Es demostrar que estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta, a pagar el precio en tiempo y rechazos. El segundo ejemplo es sobre conocimiento. Quería aprender sobre Amazon FBA. En lugar de quedarse con lo gratis de YouTube, invirtió $5.000, que dice que no tenía, en un curso intensivo. Su conclusión es que el universo no premia los esfuerzos tibios. La victoria, dice, es para los que pagan por adelantado, sea con dinero, tiempo, enfoque o, como veíamos, dolor. ¿Entiendo? Así que tienes la resiliencia como motor, la cuota diaria de entrenamiento y el pagar el precio como estrategia. Pero, ¿cómo se aplica esto a metas más grandes? ¿De qué sirve correr 5 kilómetros si tienes miedo de dejar un trabajo que odias? Me imagino que el libro aborda ese salto. Desde luego, y lo hace con uno de sus conceptos más radicales, la eliminación del plan B. Argumenta que la razón principal por la que la gente no logra sus objetivos es porque siempre tienen una red de seguridad, una salida de emergencia.
el clásico, bueno, si mi empresa no funciona, siempre puedo volver a mi antiguo trabajo. Y esa red de seguridad, según él, es lo que garantiza el fracaso. Exacto, porque te permite no dar el 100%. Sostiene que el verdadero potencial solo se despierta cuando no hay escapatoria. Es la famosa estrategia de quemar las naves, para que no puedas retirarte. Pero de nuevo, es un consejo de un riesgo altísimo. Para la mayoría de la gente, dejar un trabajo estable sin tener otro es casi un suicidio financiero. ¿Es una idea aplicable o es solo para un tipo de persona muy concreto? Él lo presenta como un principio universal, pero lo ilustra con su propia vida, que es muy particular. Cuenta su decisión de retirarse de la Marina, donde tenía una carrera brillante, resuelta. Era el número 1 de su promoción. Y lo dejó todo sin tener otro trabajo. Ese acto de quemar los barcos, según él, le obligó a operar con un nivel de urgencia y de hambre que nunca habría encontrado en su zona segura. No es tanto la imprudencia, sino la declaración psicológica de intenciones. Es decirte a ti mismo, no hay vuelta atrás. Y supongo que esa mentalidad de no hay salida conecta con otra idea que repite mucho el texto, ¿no? La de nadie va a venir a salvarte. Es la base de todo lo demás. Rechaza por completo la idea de esperar. Esperar al mentor perfecto, a la pareja ideal, a un golpe de suerte. Considera que esa espera, esa pasividad, es el peor veneno. La frase que usa es, no esperé salvadores, me convertí en uno. El momento en que una persona asume de verdad que está sola en su lucha, que no va a llegar la caballería, es el momento en que se vuelve, según él, libre y poderosa, porque se acaba la queja, se acaba la espera, te conviertes en la única solución a tus problemas, en tu propio maldito héroe. Entonces, el recorrido que propone Androides es un ciclo que se retroalimenta. Empiezas asumiendo que nadie te salvará. Eso te fuerza a quemar los barcos. Para sobrevivir, necesitas una resiliencia extrema, que construyes con la cuota diaria, pagando el precio. Es un sistema cerrado y muy, muy exigente. Muy exigente. De hecho, lo puso a prueba con su comunidad en un reto que llamó Corre, factura o muere. Durante 30 días tenían que correr 5 kilómetros diarios y a la vez lanzar un negocio digital. Un filtro brutal. De más de 1.200 personas que empezaron, solo 12 llegaron al final cumpliendo los requisitos. Menos del 1%. Lo que demuestra que la filosofía, en su aplicación más pura, pues no es para todo el mundo. No, desde luego. Y para él mismo, ¿cuál fue la prueba definitiva de su propio código? Completar un Ironman, que para quien no lo conozca es una de las pruebas de resistencia más duras que existen. Son casi 4 kilómetros a nado, 180 en bicicleta y para rematar una maratón completa, 42 kilómetros corriendo. Vale, y aquí llega el giro de guión, me imagino. Exacto. Durante la prueba, en el kilómetro 50 de la bici, sufre una lesión grave en el tendón de la corva. Un desgarro. Describe un dolor insoportable, como si le apuñalaran la pierna con cada pedalada. Lo normal ahí, lo lógico, es retirarse, pero él no lo hace. Termina los 130 kilómetros que le quedaban pedaleando, literalmente, con una sola pierna. Y luego se arrastra durante la maratón para terminar. Un momento, terminar eso con una lesión grave suena heroico, sí. Pero volvemos a lo de antes, es increíblemente imprudente. Podría haberse causado un daño permanente. ¿Cuál es el punto? ¿Demostrar que es sobrehumano? Según él, el punto no era la hazaña física, era algo más profundo. Era sobrecumplir su palabra. Antes de la carrera, se había dicho a sí mismo y a su equipo: salgo de aquí con la medalla o muerto. La lesión fue el momento de la verdad. El cuerpo había fallado. La mente, por el dolor, le gritaba que parara. En ese punto, dice, lo único que te queda es el código que programaste antes de la batalla, tu propósito. Su objetivo real no era terminar el Ironman, era demostrarse que no se traicionaría a sí mismo, que su palabra era ley. Era la prueba final de que su espíritu estaba al mando, por encima del cuerpo y de la mente. De hecho, el libro termina con solo 2 palabras: nunca acaba. Nunca acaba. Es una conclusión, desoladora y potente a la vez. Y esa es la reflexión final que nos deja este material. Si esta búsqueda de la propia mejor versión es, como dice el autor, un camino sin línea de meta, una guerra que nunca termina, ¿qué significa realmente ganar? ¿Es una ilusión pensar que se llega a un destino de paz y satisfacción? ¿O la verdadera victoria, según esta filosofía tan extrema, consiste simplemente en seguir en la batalla,
un día más, sin rendir.